Dos ejércitos obstinados habían peleado hasta llegar a un impasse, y ahora el resultado de su batalla se decidirá en un combate de hombre a hombre entre un temido guerrero gigante y un muchacho pastor. La historia de David y Goliat es un mito. Goliat el gigante nunca existió. Goliat fue una persona real que tuvo 4 hermanos, y el duelo entre David y Goliat también es históricamente cierto. David y Goliat se enfrentan en batalla, y su antiguo duelo se convierte en uno de los más memorables y más controversiales eventos descritos en la Biblia. Historiadores y expertos bíblicos investigan esta vieja controversia y hallan nuevas respuestas asombrosas. ¿Existió alguna vez un gigante llamado Goliat? ¿O es esta historia bíblica solo pura fantasía? Nunca existió ninguna evidencia histórica o biológica que respalde el relato bíblico respecto a David y a un gigante llamado Goliat. La única evidencia que tenemos son los relatos de la Biblia. ¿Y qué es la Biblia? Información histórica apenas confiable. La evidencia de antiguas fuentes israelitas en referencia a David es tan extensa que pocos historiadores hoy en día se atreverían a cuestionar algunos de los principales detalles de su reinado. David surgió de una oscuridad relativa para llegar a ser el segundo rey de Israel. Gobernó a las 12 tribus de Israel como una poderosa nación y fundó una dinastía real que duró más de 400 años. En biología podemos afirmar que grupos genéticos aislados pueden resultan en extrañas formas humanas. Los Watusi de Ruanda con su elevada estatura y los diminutos pigmeos del Congo son solo 2 ejemplos modernos. En los albores del siglo XX, muchos académicos de la época consideraban a los Watusi pura leyenda. Se pensaba que era solo cuento de los exploradores y aventureros para conseguir dinero para sus expediciones. Concibiendo que una restricción única en un cierto grupo de genes puede causar gigantismo, nunca se ha sabido que algún ejemplar humano mida apreciablemente más de 2 metros, ni se han encontrado restos mortales que respalden la existencia de Goliat. Los restos de Gengis Khan y Julio César, para mencionar solo 2 de los miles de personajes históricos, tampoco han sido encontrados. Pero ¿es ese un argumento creíble de que nunca existieron? ¿Es la historia de David y Goliat solo una gran patraña? ¿O es la Biblia un documento histórico exacto de importantes eventos del pasado? ¿Se puede comprobar científica e históricamente que estos eventos son ciertos? Los oponentes y defensores están totalmente opuestos. Para entender mejor, primero hay que saber lo que dice la Biblia. Encontramos la historia en el primer libro de Samuel, en el Antiguo Testamento, llamado por los israelitas modernos el primer libro de los reyes, porque presenta una historia y narración cronológica de los primeros reyes de Israel. De acuerdo con la Biblia, esta área en Canaán, entre Soco y Aseca, es donde tuvo lugar el duelo entre David y Goliat, hace unos 3000 años. Antes de los años del rey Saúl, los filisteos de las islas Egeas se establecieron en Canaán después de que el ejército de Faraón les impidió establecerse en Egipto en 1188 a.C. El ejército filisteo, con sus armas de hierro y su disciplina, invadió las tierras israelitas en Canaán. Pero sus carros y su pesado armamento fueron diseñados para batallas en tierra plana y eran inútiles en alturas rocosas. Los israelitas bajo Saúl no eran soldados profesionales. Eran pastores y agricultores que se convirtieron en guerrilleros, defendiendo su tierra con anticuado armamento de la edad de bronce, pero bajo Abner, el astuto general de Saúl, se convirtieron en formidables guerreros, especialmente al defender sus colinas nativas. Por casi 6 semanas, las dos fuerzas quedaron frente a frente en un impasse que ninguno parecía atreverse a romper. Las superiores fuerzas filisteas habían arrinconado al ejército de Saúl en las escarpadas colinas, pero no podían atacar con éxito a las guerrillas en su posición. Ambos ejércitos estaban con hambre y frustrados, anhelando ansiosos una estrategia que rompiera el estancamiento. Era costumbre que las familias de cada tribu enviaran comida al ejército en el frente, e Isaí de Belén envió a David con alimento para sus hijos guerreros y sus oficiales. ¡Detente e identifícate! ¡Aléjate del burro! Soy David, hijo de Isaí de Belén. Mis 3 hermanos están en el ejército del Señor. Les traigo comida. ¿No sabes que hay patrullas filisteas en todas partes? ¡Ven! ¡Rápido! ¡Apúrate, muchacho! Pero en esta ocasión, David iba a quedar atónito. Hola, hermano. Hola, David. Qué bueno verte. Hermano, ¡Salve Israel! ¡Otra vez!
A diario, Goliat se burlaba de los israelitas con insultos, intentando atraerlos a campo abierto. ¡Inútiles soldaduchos! No hay un solo hombre en todas sus filas que venga acá y se atreve a enfrentarme en combate. Dependiendo del erudito bíblico que relate la historia, Goliat medía desde 2,5 metros hasta 4 metros de estatura. Admitámoslo, no hubo ninguna raza de gigantes y no existe la más mínima prueba histórica o científica para tales seres enormes. Antiguos registros judíos señalan que Goliat era de la tribu de los refaítas y que tenía uno o más hermanos. La tribu refaíta tenía peculiaridades genéticas, incluyendo gigantes y personas con 6 dedos en manos y pies. Los refaítas habitaban en Gad, ciudad que en el tiempo de Goliat servía de base para unidades militares especiales de combate. Convirtiendo el codo hebreo a nuestras unidades, podemos determinar que Goliat medía 2 metros y 90 centímetros al ponerse su armadura y casco. Es verdaderamente un gigante. No sé cómo un hombre puede crecer tanto. ¡Escupo sobre tu nación! ¡Escupo sobre tu buitre rey! ¡Y escupo en la cara de tu inmundo Dios Jehová! En el relato bíblico, la parte del gigante es su punto más débil. Sugiere que Goliat y sus hermanos eran de una raza de gigantes, para lo cual nunca ha habido ni un ápice de prueba científica válida. El gigantismo es un hecho incuestionable de la vida humana. Ha habido muchos ejemplos de hombres gigantescos en la actualidad, pero esto no prueba que una raza de gigantes existió alguna vez. La Biblia menciona enfáticamente a los anaseos y refaítas, 2 tribus de gigantes que fueron destruidas por el ejército de Josué en su campaña en Canaán. Los sobrevivientes de estas tribus se refugiaron entre los filisteos. Además, hay absoluta evidencia científica de tales tribus, confirmada por hallazgos arqueológicos de enormes esqueletos en Palestina. También los anaseos y refaítas están representados en varios relieves egipcios, que los muestran siendo de extraordinaria estatura y de piel blanca. Si los gigantes existieron en esta área de Canaán, lo que parece quedar comprobado más allá de duda, ¿por qué no uno llamado Goliat? Saúl, el primer rey escogido de Israel, era un hombre valiente, frustrado por el largo impasse. Ustedes, esclavos cobardes, y su inmundo Dios Jehová. El joven David nunca había escuchado a nadie maldecir a Jehová, y el horror lo estremeció hasta el tuétano. ¡Ese monstruo ha maldecido al Dios viviente! ¿Quién saldrá a destruir al monstruo por su blasfemia? ¿Quién de ustedes dirá? Cuida tu lengua, muchacho. No nos avergüences. Eres solo un muchacho entrometido y no entiendes. David se sintió muy mal al ver que el gigante podía blasfemar sin ser reprendido, tanto que se apresuró a conseguir una audiencia con el rey. Mientras tanto, en la tienda del rey, Abner trataba de convencer a Saúl de su plan. Esto me parece complicado, Abner. Me parece que no tiene sentido. Los filisteos siempre pelean igual, con sus tropas de armas pesadas, caballos de guerra y terribles carros. Si los despojamos de ellos, los venceríamos en un combate mano a mano. ¿Y cómo lo harías eso, gran general? Sus caballos, sus carros están aquí en la parte de atrás del campamento, en el lugar más defendido. Mueve a los arqueros de Benjamín por estas cañadas a sus flancos. Con flechas encendidas incendia sus campamentos, crea confusión. Mueve a los lanceros del Dan para romper su avanzada aquí, y ataca en el mismo centro. Y haz que los guardias filisteos se queden ciegos y te arrastren a sus posiciones. Necesitamos una distracción, algo que capte su atención hasta que despleguemos a los hombres. Permítame pasar. Tengo que ver al rey. Es urgente. Tengo que ver a su majestad. Déjeme entrar. Al veterano guerrillero, la intrepidez de David le hacía gracia, pero el joven pastor no permitiría que lo ignoren. Dejen entrar al muchacho. Por más de un mes, a pesar de las recompensas ofrecidas por Saúl, ningún hombre se había presentado. Hasta ahora. El frágil pastor suplicó que le diera la oportunidad, pero el rey no le hizo gracia. ¿Qué es esta molestia? Por favor, su majestad, hágame su paladín, que yo pueda matar al monstruo que blasfema contra Dios. ¿El gigante Goliat? Provoca a Dios. Y contra usted, poderoso rey. He matado osos.
Y también un león que atacó al rebaño de mi padre. Y haré lo mismo con el monstruo que maldice a Dios y a Israel. La determinación de David para pelear contra el gigante parecía tan fuerte que Abner tuvo una idea. ¿Valoras tan poco tu joven vida que la echarías a perder torpemente? Dios me dio la vida. Le pertenece a Él. ¿Qué es lo que veo en tus ojos, general? Pienso que el Señor ha enviado la distracción de que hablábamos, Majestad. El mayor problema que tengo con esta historia es que ningún ejército jamás arriesgaría el resultado de una batalla en un solo combate. Es demasiado ridículo como para que un soldado profesional siquiera lo considere. La batalla de campeones era una tradición egea común en la que contrincantes parejos pelearan hasta la muerte para determinar el ganador y así evitar el derramamiento de sangre de una batalla en gran escala. Esta gente sinceramente creía que el dios más fuerte estaba del lado del ganador, lo que hacía innecesario más combate. En este caso era tanto un duelo entre Jehová de los israelitas y Dagón de los filisteos como lo era entre David y Goliat. ¡Salve Goliat de Gat! Por la mañana Israel enviará un campeón para enfrentar tu reto. Solo podemos especular lo que Abner planeaba. Tal vez pensaba que, al enviar un frágil muchacho a enfrentar al gigante, distraería la atención de todo el campamento filisteo. Pero tendría que instruir detalladamente a David para que haga durar la pelea. Haré exactamente como diga, señor general. Alargaré la pelea con el monstruo, haciendo que me persiga. Necesitamos ese tiempo, David. Debes mantenerte lejos de él hasta que nuestros arqueros hayan alcanzado a los flancos de los paganos. Escucha atento al toque del cuerno. Saúl se despertó profundamente turbado y deprimido a la vista de su débil alternativa. Luego trató de hacer que David se pusiera su propia armadura. Perdóneme, Majestad, pero no puedo usar esta armadura. Es muy grande y pesada. Y esta espada, casi no puedo levantarla. ¿Qué arma usarás en contra del poderoso Goliat? Solo mi honda, gran rey. ¿Una honda de pastor? Así es, Majestad. Al arquero su arco, al pastor su honda. De acuerdo a la Biblia, Goliat vestía una armadura de malla egea que pesaba 60 kilos, un escudo de mano capaz de desviar dardos y lanzas, un pesado casco y protectores en las piernas, una pequeña honda de cuero y una piedra pequeña contra un adversario como Goliat pone a prueba hasta la fe más fuerte. A primera vista, una sencilla honda parecería un arma demasiado pobre para batirse en un duelo a muerte, pero hay sólidas opiniones contrarias. Existen informes de honderos que lanzan piedras con suficiente fuerza para despedazar cascos, armaduras y hasta escudos. Se registra que incluso la antigua tribu de Benjamín tenía un ejército completo de honderos que podían acertar a un blanco hasta más allá de 60 metros con letal puntería. La idea de que David usara una honda y una piedra para matar a un soldado profesional vestido con su armadura es tan ridícula como derribar a un elefante con un rifle de balines. En el mundo árabe hoy, particularmente entre los palestinos, todavía se utiliza la honda. Los ejércitos griegos y romanos también tenían sus mortíferos honderos. Francotiradores de honda integraron una gran parte del ejército de Aníbal en el año 218 a.C. Pero, ¿es la honda un arma mortal? Hasta la Guerra Civil Española, en 1936, se usaban hondas con resultados mortales. ¿Cuán precisas y fatales son las hondas? Acudimos a Stacy Groskap para averiguarlo. Él presenta exhibiciones de armas y es especializado en arquería, cerbatanas, rifles, hachas, cuchillos y por supuesto la honda. Esta honda hecha de una bolsita de cuero y 2 tiras es una réplica de la utilizada por David. Como municiones voy a usar bolas de plomo y piedras de tamaño de una canica. David usó piedras lisas en su pelea con Goliat. En tiempos antiguos se usaban estos proyectiles de honda en el combate militar y para cacería. El blanco es una pequeña tabla de pino a unos 12 metros de distancia. Como pueden ver, la antigua honda era muy eficaz. En las manos de un experto como David, esta honda era ciertamente un arma muy mortífera.
Después de largas semanas de frustración, el campamento filisteo se llenó de emoción ante el prometido espectáculo de muerte. Se daba por hecho que Goliat masacraría a cualquier hombre que los israelitas enviaran. ¡Qué gran carnicero que es Goliat! Así que, gran mole de carne, ¿al fin encontraste algo de diversión? Cuando mates al hebreo, trae su cabeza a mi tienda y te prometo que caminarás conmigo al frente de la tribu cuando regresemos a casa. Y mientras los filisteos celebraban prematuramente, Abner alistaba a sus guerreros para aprovechar la distracción. Hay un grupo de soldados en este lado. El desplazamiento de varios miles de hombres era la clave del éxito. Pónganse en posición con sus hombres y oren al Señor Dios Todopoderoso que guíe sus armas. Vayan ahora y cuando oigan el toque del cuerno, ¡ataquen! ¡Oigan, perros hebreos! ¡Me van a matar de viejo esperando a su campeón! ¿Dónde está el valiente de entre sus inmundas y cochinas filas? Abner había comprendido bien a su enemigo. En cuestión de minutos, todo el campamento filisteo se aglomeraba al frente para contemplar la masacre, y los capitanes de Abner comenzaron a desplazarse con sus armas para el ataque. ¡Yo soy David! ¡Acepto tu reto! El estupor de ver a un bien parecido muchacho retando a su temible gigante atrajo la atención de todo el campamento filisteo, desde los oficiales hasta los mozos de cuadra. ¡Por la sangre de Dagón! ¿Qué es esto? ¡Se atreven a burlarse de mí! ¡Mugrosos escarabajos hebreos! ¡Envían a un niño a combatir con el mejor guerrero del mundo! David, un adolescente que eligió no llevar armadura, fácilmente pudo haber esquivado al bien armado gigante Goliat, por 3 razones médicas. Una, quienes sufren de gigantismo tienden a ser torpes, en vez de ágiles en sus movimientos. 2, los gigantes suelen tener menor fuerza muscular que los más jóvenes y de menor estatura. Y 3, comúnmente los gigantes sufren de hemianopía bilateral temporal, pérdida de la visión periférica. Significa que David fácilmente habría corrido de lado a lado, fuera del campo visual de Goliat, mientras preparaba su tiro o provocaba al gigante. El gigante filisteo repentinamente se llenó de una furia tremenda. ¡La jabalina, no la lanza, güey mentecato! El muchacho es una gacela saltona, no un león al ataque. Solo un poco más, mi valiente jovencito. ¿Estás cansado? Enorme mole de carne pagana. Voy a despedazarte muy lentamente, cachorro agusaneado, solo porque me hiciste sudar.
Finalmente, los capitanes condujeron a sus hombres a las posiciones de ataque. Una onda de pastor. ¿Piensas que el gran Goliat es un chacal agazapado al que se puede aguijonear con una piedra? Blasfemaste al Dios vivo, idólatra. Dios te entregará en mis manos. El ataque israelita fue tan veloz y asombroso que las fuerzas filisteas quedaron destruidas en unos pocos terribles minutos. En cualquier corte de justicia, la historia de David y Goliat, como está descrita en la Biblia, sería vindicada por la evidencia. Expertos han comprobado la existencia de gigantes tanto en tiempos antiguos como modernos. Hemos visto la demostración de que la onda es un arma mortal. Hay una nota colateral de sumo interés sobre esta historia. Este casco es una réplica del tipo Egeo, probablemente usado por las tropas filisteas en aquel día. Podrán ver que no hay visera. Era de extrema importancia en la batalla que el soldado mantuviera su cabeza inclinada hacia adelante para obtener máxima protección. Pero si el guerrero echaba su cabeza hacia atrás, como lo pudiera haber hecho Goliat al reírse, esta parte importante de su frente quedaba expuesta. Quizás esta fue la razón por la que se añadieron viseras a los cascos de guerra poco después de la caída de Goliat. Evidencias históricas y arqueológicas prueban la existencia de David y sus muchas obras, desde el haber matado a Goliat hasta gobernar la nación unida de Israel.